Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Fue una serie que se hizo tremendamente famosa a nivel mundial hace ya varias décadas. Los famosísimos Archivos X, basados en hechos reales, ya que sí existieron los Archivos X dentro del FBI norteamericano. Y aunque penséis que es imposible, aquí en Colombia hay diferentes historias de las que ha habido investigaciones oficiales y se han convertido en auténticos Archivos X, desde por ejemplo avistamientos de ovnis investigados por la CIA aquí en Cartagena de Indias en el mar, a otros hechos sorprendentes como por ejemplo las investigaciones que se han hecho en Nopsa, Boyacá, donde también nuestros insólitos visitantes no paran de aparecerse en torno al Cerro Aranda. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis este último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, los Archivos X de Colombia. Fue una serie de ficción que arrasó hace ya algunas décadas en la televisión. Dos agentes del FBI, Mulder y Scully, enfrentándose a lo aparentemente imposible. Y esta forma de investigar el misterio y de enfrentarse al misterio no solamente arrasó en la pequeña pantalla, sino que la famosa serie Archivos X, Expedientes X en España, tuvo incluso su versión en lo que fue la pantalla grande, hasta en el cine. Y es que fue una manera de enseñarnos el misterio a través de la ficción realmente apasionante, porque muchísimos de los casos que aparecían en la serie son reales. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero realmente puede el FBI tener unos archivos X? Pues sí, señores. El FBI creó unos archivos X hace ya muchas décadas porque empezaron a investigar algo que ellos no comprendían: las combustiones espontáneas humanas, cómo de repente alguien sin motivo aparente empezaba a arder. Y no solo eso, sino que su cuerpo quedaba reducido a cenizas, cuando para que esto sea factible hacen falta temperaturas de más de 800 grados. La serie de televisión recogió este espíritu del FBI y nos metió hechos reales detrás que se ficcionaban, pero de los archivos X que les vamos a hablar hoy son de los de aquí, de los de nuestra casa, de Colombia. Historias fascinantes que a buen seguro van a atrapar su atención. ¿Saben, por ejemplo, que la CIA llegó a hacer experimentos para personas que supuestamente tenían la capacidad de desdoblarse en la isla de San Andrés? ¿Saben que la CIA guarda archivos X de casos ovnis colombianos? Una realidad aparentemente imposible, pero que está aquí y nos desafía. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, JuanJVallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y nos encanta que opinéis y nos pongáis vuestras preguntas a través del numeral Archivos Caracol. Repito, el numeral es Archivos Caracol. Me gustaría que pusierais ya en ese numeral cuál es la historia de misterio colombiana que más os sorprende. Es posible que tenga una investigación oficial detrás, como son los auténticos Archivos X. A todos los que os gusta el periodismo de misterio, también tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis vídeos y podcasts todas las semanas y además tenéis también ahí la actualidad del misterio a nivel mundial. Bueno,
Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juan G. Un saludo para ti, para nuestro invitado de este programa, el antropólogo Esteban Cruz. Y desde luego un saludo enorme para todas las personas que se suman en este momento a la señal en directo de Caracol Radio y todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un programa que nos demuestra que los sucesos anómalos, sucesos enigmáticos, extraños y algunos de ellos inexplicables han tenido investigaciones oficiales aquí en Colombia y será un recorrido apasionante por algunos de ellos a través de la visión y la investigación de nuestro gran invitado Esteban Cruz Niño. Y aquí tenemos otra vez, en estos programas especiales que estamos haciendo de Navidad, al señor Esteban Cruz, periodista, escritor, investigador, director del programa de Red Más Allá, que además es historiador y desde hace unos poquitos meses ya, doctor en historia. Esteban Cruz, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Gracias por la invitación aquí a estos especiales sobre Colombia de Noche de Misterio. Estoy muy feliz de que me inviten y sobre todo a tantos. Estoy muy contento y siempre voy a estar aquí a la orden para contarles sobre esto, sobre los expedientes X, que me costó una parte de mi vida. Es como cuando usted, por ejemplo, monta o quiere hacer algo y ahí mete todas sus energías sin saber lo que va a pasar. Es como cuando usted empieza a construir un edificio y no sabe si alguna vez va a funcionar y para mí fue un esfuerzo grandísimo buscar en los archivos oficiales, en los documentos oficiales, en textos de agencias de seguridad del mundo como la CIA, en Scotland Yard, los casos más extraños, los verdaderos expedientes X colombianos. Efectivamente, porque tenéis un libro que se llama Expedientes X Colombia, que lo tenéis en todas las librerías, y que el autor es Esteban Cruz Niño. Bueno, Esteban, cuando empiezas a recopilar toda esta información, y antes del libro, pues no va a dar tiempo a hacer ni la 10ª parte del libro, pero bueno, ¿cuál es el archivo X en principio que más te llama la atención, que más te sorprende o que no te podías ni imaginar que existiera? Es un documento, Juan Jesús, de Scotland Yard que estuvo, escuchen muy bien esto, estuvo guardado oficialmente como clasificado hasta hace unos 20 años. Y tiene que ver con uno de los acontecimientos más terribles de la historia de Colombia, que de por sí ha sido una historia muy violenta, que es nada más y nada menos que la muerte y el asesinato, de Jorge Eliezer Gaitán, que causó el Bogotazo y que muchos historiadores y antropólogos como Helber Brown, como Alfredo Molano, dicen que es el determinante de la gran violencia liberal conservadora y después de la violencia guerrillera que se desató y se ha desatado en Colombia, que el Bogotazo es de alguna manera esa explosión que va a sacudir como unas ondas telúricas la historia del país. Y lo que tiene ese documento oficial de Scotland Yard, que es la principal agencia de investigación policial de los británicos, de las mejores del mundo, es que el supuesto asesino de Jorge Eliezer Gaitán, Juan Roa Sierra, era un fanático de el mentalismo, del ocultismo, que tenía contacto con los Rosacruces, que era un Rosacruz, que se reunía con un ocultista alemán de apellido Umland, que hacía rituales y ahí se detallan los rituales que hacía, que además de eso tenía una gran colección de libros supuestamente de propaganda nazi, que trabajó nada más y nada menos que en la embajada de Alemania y que además tenía un anillo muy extraño con unos símbolos muy parecidos a los de las SS. Y no solo eso, Juan Jesús, es que es alucinante lo que dice ese archivo, que este señor Juan Roa Sierra se metía entre los cerros de Bogotá, el que va a matar teóricamente a Jorge Eliezer Gaitán con unos tiros por la espalda, se metía a los cerros de Bogotá en busca de un espíritu que llamaba él el Moán de los cerros para que lo iluminara. Es realmente algo demencial, o sea, es una mezcla entre ocultismo y una de las cosas más terribles de la historia, y eso no lo han contado casi en la historia oficial, pero el documento existe y es nada más y nada menos de Scotland Yard, que mandó investigadores desde allá, caminaron
las calles de Bogotá en los años 40 y 50 y entrevistaron a los familiares y a los amigos de Roa Sierra y tuvieron acceso a sus documentos. O sea, estamos hablando de que el asesino de Jorge Eliezer Gaitán tenía prácticas ocultistas y buscaba espíritus en las montañas y tenía contactos con el exterior, con grupos como los Rosacruces y otros más. Bueno, para la gente que nos escucha fuera de Colombia, que hay muchos, Jorge Eliezer Gaitán era un político, un estadista colombiano, digamos que de corte liberal, que fue asesinado en 1948 y eso provocó que, bueno, la revuelta social fuera tan grande que Bogotá ardió. O sea, el famoso Bogotazo es que Bogotá ardió, no sé cuánta gente murió por la represión policial, más la violencia de la calle, o sea, una cosa súper loca. Eso es el Bogotazo. Y el personaje que asesina a Jorge Eliezer Gaitán es Juan Roa Sierra, y sobre este personaje hay una cantidad de cosas que no están nada claras. Era un tipo muy raro y entonces no se sabe tampoco si hubo intervención extranjera a la hora de hacer que Juan Roa Sierra acabara con Gaitán. Es una cosa súper compleja. Alejandro Bernal. Hay algo muy interesante, Juanje, y como bien sabrás, para mí el asesinato de Gaitán es el misterio, al menos que a mí más me impacta de la historia de este país, y es que de acuerdo a la investigación oficial de Scotland Yard, sin lugar a dudas, el asesinato, el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán fue obra únicamente de Juan Roa Sierra, pero el perfil psicológico que crean alrededor de este personaje es realmente apasionante. Tal y como nos lo decía Esteban hace unos minutos, era un hombre que consultaba a un ocultista alemán, un hombre que conoció aparentemente por estar trabajando en la otrora embajada nazi en la década de los 30. Hay que tener en cuenta, en ese entonces no era una embajada de Alemania, sino era la embajada nazi aquí en Bogotá. Y sobre Juan Roa Sierra, también los investigadores, los agentes de Scotland Yard comentan que este hombre tenía una obsesión muy grande con Francisco de Paula Santander. Para contextualizar a la gente que no es de Colombia, Santander fue uno de los grandes próceres de la independencia de este país, y de acuerdo a esta investigación oficial de Scotland Yard, Juan Roa Sierra creía ser la reencarnación de Francisco de Paula Santander, un hombre que estaba destinado a cambiar para siempre la historia de Colombia. O sea, tenía un problema de megalomanía dentro de sí este señor Juan Roa Sierra, un hombre con unas intenciones, con un pasado muy oscuro y con una psique muy, muy, muy interesante de acuerdo a esta investigación de Scotland Yard, Juan G. Pero no solo eso, sino que el tío era un loco del ocultismo. Sí, fanático. O sea, y vamos a ver. Porque hay un montón de investigaciones sobre esto y además creo que luego sobre esto hablaron los servicios secretos británicos, como está diciendo Esteban Cruz, creo que incluso hasta los de los países del este. O sea, sí. hay gente que piensa que realmente hubo una mano oscura detrás de Juan Roa Sierra. Esteban Cruz. Efectivamente, hay gente que dice que fue manipulado por fuerzas de ultraderecha que veían al señor Gaitán, a Jorge Eliezer Gaitán, como una amenaza, ¿no?, para el orden del país, a pesar de que el mismo Jorge Eliezer Gaitán, que este es otro misterio, había vivido en Italia, estudiado en Italia con Enrico Ferri, y que además conoció al fascismo, y que muchos dicen que la oratoria de Gaitán, los gestos de Gaitán, eran una copia de Mussolini en parte, ¿no? Entonces ahí hay cosas que son muy raras, pero yo quiero recalcar, Juan Jesús, en que lo que tiene el texto de Scotland Yard, que estuvo encerrado y fue secreto, o sea, fue clasificado, por eso es un expediente X durante muchos años, y que yo encontré para plasmarlo en el libro Expedientes X Colombia, que está ahí, lo pueden leer, es que este señor hacía unos extraños rituales que me recuerdan mucho esos rituales nazis de la sociedad Thule, de los textos de Elena Blavatsky, porque dicen los familiares que el señor se iba con un alemán que se llamaba Umland, se encerraban en una habitación y luego salía con las manos pintadas de colores. O sea que Juan Roa Sierra, quien mató a Gaitán, tendría unos rituales muy extraños en las que usaba velas, por ejemplo, y lo que decía Alejandro, que él colocaba una vela frente a un espejo porque le habían enseñado los ocultistas que
que los espejos eran las puertas a otras dimensiones espirituales en donde podía ver el futuro y el pasado, y entonces él se quedaba mirando su rostro frente al reflejo del vidrio y colocaba una vela en la mitad, y se dice que surgía un rostro, él lo dice, surgía un rostro y que su rostro se iba transformando en el de un antepasado que iba a transformar el mundo y que él estaba destinado a hacer historia. O sea, esto es el misterio total. Lo otro es que se dice en los textos que él entró en contacto con un hombre al que llamaban Tireka. Nadie sabe quién es Tireka. Se buscó, los de Scotland Yard buscaron a este señor que supuestamente se llamaba así, y decían que Tireka le había enseñado a conjurar unos anillos, que esto es una tradición europea muy famosa. Las SS tenían anillos, el Señor de los Anillos de Tolkien tiene que ver con estos sortilegios y amuletos y demás, y entonces que este señor Tireka sabía conjurar unos anillos, y que además le decía que entre los bosques de los cerros, Bogotá está rodeada por unos cerros al oriente, y entonces que ahí había una fuerza espiritual energética que él podía contactar, que era como una especie de humanoide que brillaba, al que van a llamar Moan, que es el espíritu sabio de las montañas, y que él tenía que entrar en contacto con este ser. Y se dice que Roa Sierra buscó entre las montañas el contacto con este humanoide. O sea, aquí hay una mezcla brutal de algo que nos han ocultado en la historia, que no nos quieren contar, que es todo este entramado ocultista y de misterio del asesino de Jorge Eliezer Gaitán. Qué cosa tan absolutamente loca. Estoy en shock. Alejandro Bernal. Juanje, y es que sobre lo que nos decía Esteban hace unos instantes, hay dentro de la investigación oficial de Scotland Yard un dato que para mí es bastante diciente, y es que la última vez que Juan Roa Sierra visita a este ocultista alemán que lo adentró dentro de todo este tipo de rituales y conocimientos fue el día 7 de abril de 1948, es decir, 2 días antes de que Juan Roa Sierra perpetrara el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora, sobre lo que tú decías, Juanje, hace unos minutos, la implicación de servicios de inteligencia externos que podrían haber utilizado a Juan Roa Sierra como chivo expiatorio en el asesinato de Gaitán. Hay dos teorías que son muy interesantes. La primera de ellas nos habla sobre algo que se conoce como la Operación Pantomima, una operación desarrollada por la CIA aquí en Bogotá a finales de los 40, en la cual básicamente lo que hicieron fue hasta cierto punto suministrarle las armas, el arma en este caso que asesinó a Gaitán, a Juan Roa Sierra, intentar crear una distracción para que este hombre saliera, pero como no se habían digamos puesto a analizar la reacción del público, de la turba iracunda cuando Juan Roa Sierra asesina a Gaitán, básicamente lo que hacen es dejarlo que básicamente esa turba lo linche, que fue como terminó finalmente la vida de Juan Roa Sierra, este hombre que asesinó a Gaitán. Y la otra hipótesis que me parece muy interesante, Juanje, bastante diciente y por qué no decirlo extraña, nos lleva a un expresidente de Colombia, es decir, una persona que ocupó el máximo cargo político en este país, Roberto Urdaneta. Resulta que este exmandatario en el año 1951 publicó un libro que se llama El materialismo contra la dignidad del hombre, y dice textualmente en esta obra que el Bogotazo fue planeado en Budapest en 1947 por parte del ministro de Interior húngaro László Rak, quien se hizo con los servicios de un agente del KGB, Miso Rujic, quien estuvo en Bogotá, quien planeó la revolución y quien ejecutó el asesinato de Gaitán en esta ciudad, Juanje. Dios santo, qué locura. Como si a potencias extranjeras les interesara un gran conflicto en Colombia. Me imagino que, bueno, pues liquidar a Gaitán le podía interesar al KGB porque hubiera una revolución que hubiera hecho que Colombia hubiera sido un país comunista. En fin, son todo hipótesis, me imagino, pero son datos muy concretos y a tener muy en cuenta. Esto es una cosa, a mí me parece algo súper loco, y lo que creo que sí estoy de acuerdo con vosotros, que no soy un gran conocedor de la historia de Colombia, ni mucho menos, es que la muerte de Gaitán sí es cierto que puso las bases para una sociedad ya marcada por la violencia entre conservadores y liberales. Para cerrar este asunto, Esteban Cruz, tu opinión sobre todo este tema y los datos que arrojó Alejandro Bernal. Sí,
todos estos datos simplemente se toman como anecdóticos. Mucha gente dice que son anécdotas, pero lo que yo quiero decir es que estos documentos son oficiales, que nadie investigó tanto a la familia de Roa Sierra porque fueron a hablar con la que había sido su amante, con el que fue su hijo, que todavía hay descendientes de Roa Sierra por allí, que fue a hablar con su mamá, que buscaron al alemán, fueron agentes ingleses. Y el documento del gobierno colombiano y tanto el británico lo tuvieron escondido por décadas porque no querían mostrar eso. ¿Por qué no querían mostrar estas conexiones con el ocultismo? ¿Por qué no querían mostrar estas conexiones con la Alemania nazi? ¿Por qué no querían mostrarnos el perfil que construyó una de las mejores agencias de investigación policial del mundo, como la británica, sobre el asesino de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Por qué estuvo oculto? ¿Qué intereses habían? Y de alguna manera eso evitó que se pudiera contactar en su momento, después del crimen, a aquellos que estaban imbricados en esas sociedades conspirativas, pienso yo, o en esas sociedades ocultistas que leían libros, como la misma investigación dice. Es que la investigación dice que Roa Sierra leía una serie de libros que le habían dado que hablaban del poder del espíritu, que hablaban del poder de la magia, que hablaban también de rituales. O sea, cuando estamos pensando esta parte de la mente de un criminal, también estamos viendo una parte de la sociedad que creía en el enigma, en la espiritualidad, en las fuerzas sobrenaturales, que de alguna manera se borró de la historia oficial hasta hace unos años en que este documento secreto se desclasificó. Y yo creo que esto es una cosa muy poderosa, y cuando yo lo leía dije, no lo puedo creer. Sí, es súper loco. Fíjate que en cierta medida me está recordando a la historia de Lee Harvey Oswald, el asesino el supuesto asesino de Kennedy, que tenía un montón de libros sobre hipnosis y sobre ocultismo. Una cosa súper loca. Alejandro Bernal. Es que, Juan, que para mí es el paralelismo más acertado entre Lee Harvey Oswald y Juan Roa Sierra, dos personas que perpetraron dos magnicidios muy importantes. Hay una hipótesis que, a propósito, el maestro Roberto Tovar Gaitán le brindó a Esteban Cruz en su programa de televisión. Como dice el maestro Roberto Tovar, es una historia de familia, es incomprobable, pero es muy interesante, Juanje. Y es que, de acuerdo a la familia de Roberto Tovar Gaitán, el Bogotazo fue una operación que efectuaron agentes en Bogotá para perpetrar el escape de Hitler, quien se ocultaba en ese entonces en el centro de Bogotá y que fue llevado a través de un avión Catalina que se encontraba en Mosquera, aquí en el departamento de Cundinamarca. Tomó rumbo hacia el sur del continente, muy posiblemente hacia Paraguay, Juanje. Qué cosa tan loca. Pues hay un libro de Abel Basti, buen amigo argentino, que nos habla de Hitler en Colombia. Hay una foto desclasificada del FBI donde ese señor que aparece tiene una pinta de Hitler increíble. Y yo tengo un testimonio, que a ver si me recuerda Alejandro Bernal, que lo consiga en enero, de un señor que me dice que él conoció a Hitler en Bogotá. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, esto es una cosa mega loca, pero con sinceridad, pues desde mi punto de vista, a tener en cuenta. Porque, bueno, otro día haremos un programa sobre el tema de Hitler y si está vivo o no. Hablamos con Abel Basti, que es la persona del mundo que más sabe sobre esto, y listo. Pero bueno, que Colombia esté metida en el juego es algo que efectivamente los grandes expertos de ese tema sí que nos hablan de esta cuestión. Y bueno, pues una pena, ¿no? Que yo creo que el asesinato de Gaitán, que no sé quién hubo detrás, pero que fuera solito Juan Roa Sierra sí me parece muy extraño, marcó el comienzo de la gran violencia que por desgracia azotó a Colombia durante décadas, y una gran violencia que a día de hoy pues todavía no ha terminado. Bueno, nos faltan solamente 2 minutitos para terminar este primer bloque, pero si hemos hablado de documentos de Scotland Yard, yo le quiero preguntar a Esteban Cruz, aunque solo darnos un pequeño pozo, porque no queda mucho tiempo, Esteban, de documentos de la CIA, porque tú abres tu libro hablando de un informe de la CIA sobre un avistamiento ovni al lado de un buque de la Armada colombiana en 1959. Tienes un minutito, pero si nos puedes dar un esbozo, Esteban, y luego lo comentamos en el segundo bloque.
Sí, prepárense, sigan escuchando porque aquí en Colombia sí ha habido incidentes OVNI y este es un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos que dice, que confirma un informe de un contacto de un barco de la Armada colombiana en la mitad del siglo XX frente a la isla de Barú en Cartagena. Un contacto que en los detalles que les vamos a dar después de este pequeño corte los va a dejar pensando en si existe algo allí en el cielo que es inteligente y que viene de otros mundos o no se sabe. Me encantan estos informes de la CIA porque supuestamente no investigaban ovnis, ¿sabes? Menos mal que los investigaban, los hubieran estado investigando y ni te cuento. Estos archivos X de Colombia que están en manos de la CIA y que nos hablan de avistamiento de este tipo de naves en el Caribe colombiano. Continuamos con Colombia Mágica. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Archivos Caracol. Le dimos un pequeño repaso a una de las grandes incógnitas de la historia de este país, que es la muerte de Gaitán, y estamos metidos de lleno en un avistamiento ovni de 1959, Armada colombiana, frente a las costas de la isla de Barú, cerca a Cartagena de Indias. Esteban Cruz, ¿y qué nos dice ese documento de la CIA? Juanje, quiero contarles primero la historia de este documento. Resulta que estuvo guardado, oculto, clasificado por el gobierno de los Estados Unidos, por la CIA y la Fuerza Aérea hasta el año 2015. ¿Qué pasó en el año 2015? Hubo una gran desclasificación, soltaron parte de estos documentos que hablan de objetos voladores no identificados en toda América y dentro del catálogo, yo investigando, encontré que es para mí uno de los más asombrosos encuentros entre militares colombianos, que no fue registrado por la prensa, que habría que ir a los archivos colombianos a ver si hay un eco, si hay un texto. Yo lo encontré y dije, este es el gran expediente X OVNI colombiano. ¿Por qué? Porque tenemos casos como Arcesio Bermúdez, como los casos de Huayca, como otros que sí han circulado más en la prensa, pero que no han sido de alguna manera ocultados, ¿no? Que ha habido un encubrimiento, que no quieren que lo sepa, o por lo menos que no querían que la gente conociera este acontecimiento oficial entre militares y algo extraño que había sobre el cielo. Yo cogí esto y lo puse en el libro de Expedientes X Colombia, donde pueden encontrar todos los datos. ¿Qué pasó? 19 de octubre de 1959, según datos oficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana. Ese día, un barco militar de la Armada colombiana, que no se menciona su nombre, pero que aparentemente es un barco de provisiones, no es un barco de guerra, estaba frente a lo que conocemos hoy como la isla de Barú, Playa Blanca, Pasacaballos, exactamente una zona que ya tenía un montón de historias y que todavía tiene un montón de leyendas sobre extraños objetos, incluso monstruos que hay allí, el monstruo de Pasacaballos y un montón de cosas más, que desde el tiempo de la colonia se decía que en esta zona algo extraño había, y este barco, dice el capitán, que él estaba descansando cuando le llaman y le dicen venga y observe que hay algo, una anomalía en el cielo. Los militares en ese momento tenían pues no aparatos digitales como los nuestros, pero sí tenían muy buenos binoculares, aparatos para poder ver de cerca. Estamos hablando de aparatos militares, ¿no? Acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial y entonces lo que hace el capitán es observar algo que hay ahí arriba. El documento dice que lo que ve es una esfera grande, redonda, que está quieta, que no se mueve y que tiene como una especie de anillo de luz de color cálido, como un bombillo de luz amarilla, no blanca, y que en el centro él alcanza a ver un punto denso negro, como si hubiera algo flotando que emanara un halo, como los de los santos, ¿sí? Como los que colocan en las imágenes de los santos, y él dice que esa luz ilumina el mar, o sea, alcanza a iluminar el mar. Las teorías que van a decir esto puede ser un globo, de estos globos con canasta, pero esto sucede por la noche frente a Cartagena y no hay ningún registro. Y esto es lo más raro, Juan Jesús. Dice el texto que esa figura
tenía otra pequeña más arriba y que de un momento a otro desaparecieron, de un momento a otro se esfumaron. Eso no lo hace un globo se queda donde está, si acaso lo lleva el viento, pero no desaparece un momento a otro. Es un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos que se ocultó durante más de 50 años, que no nos quisieron contar, que estuve allí y lo encontré y está pues en el libro de Expedientes X Colombia. Y en el libro tenéis muchísimos más detalles. A mí me fascina esto porque, vamos a ver, una esfera de luz rodeándolo un pequeño halo amarillo y dentro una especie de punto negro. En cierta medida me recuerda a lo que le sucedió a Arcesio Bermúdez en 1969, porque entrevistando a Marina Franco, a uno de los familiares que estuvo allí, que era niña, cuando aquello me describía algo muy similar, una esfera con una luz que era muy particular, con una luz muy brillante, pero que dejaba que se viera la esfera, y en torno a la esfera como una especie también de halo de luz de color amarillento. Y aquí la gran pregunta sobre toda esta historia es la siguiente: si el ejército colombiano tuvo conocimiento de lo que sucede en esta esfera, y hay un documento oficial norteamericano que dice que esto es así, y sabemos, por ejemplo, que el ejército colombiano estuvo investigando lo que le sucedió a Arcesio Bermúdez, que falleció por estar cerca de esta esfera de luz. Esteban Cruz, ¿dónde están los archivos X colombianos del ejército? ¿No se desclasificarán alguna vez en la vida? Yo creo que esto es un problema más de ocultar, es un problema más de organización. Y en esto sí quiero ser claro. O sea, nosotros tenemos el Archivo General de la Nación, donde hay una gran cantidad de documentos históricos y ahí hay muchos expedientes X que hay que ir a buscar. Yo sé que, por ejemplo, hay unas carpetas que hablan de nazis en Colombia y yo las tuve, y se habla de presidentes colombianos que estuvieron mezclados con nazis, y yo tuve en las manos propaganda nazi incautada por el gobierno que está en el Archivo General de la Nación de este país. Ahora, estos encuentros que de alguna manera son con objetos voladores no identificados, claro que tuvieron que tener reportes, pero esos reportes, quién sabe dónde están dentro de los archivos militares de la Fuerza Aérea, de la Armada y del Ejército. No sabemos de alguna manera en su organización si es que están clasificados o están desordenados o desaparecieron. Hablando, por ejemplo, yo hablando con gente que ha entrado, militares colombianos, que han entrado en contacto con objetos voladores, me dicen, en algún momento nunca hubo reporte, porque esto es Colombia. O sea, yo llegaba y decía, hay algo que vi en el camino que es muy raro cuando estaba entre la base de Palanquero, incluso lo reporté, quedó ahí en la charla con el controlador de la Fuerza Aérea, pero cuando llegué me dijeron, y esto está grabado, yo tengo estas grabaciones y lo hemos pasado en el programa Más Allá, yo llegué y le dije, mi general, mi mayor, mi capitán, hay algo raro que vi allí, ¿qué hago? Dijo, no, qué chévere, ¿no? Algo raro, vamos a comer. Y no hacen ningún reporte y no escriben nada. Entonces, pues no hay archivo. No, qué cosa tan loca, o sea, por pura y dura desorganización. En fin, no tengo comentarios para esta historia y que no hubieran sido capaces de reportar esto. El caso es que sí tenía que haber algún tipo de orden de la CIA por encima, o sea, a altos mandos militares colombianos para que reportaran este tipo de hechos, porque ellos sí los tienen. O sea, esto es una cosa muy loca y bueno, pues es una pena, con sinceridad, que no haya más claridad por parte del ejército colombiano sobre si existe algo de esto o no, o simplemente, como dice Esteban Cruz, fue un tema de desorganización total y absoluto. Daban estos reportes a la CIA, pero luego ellos no querían investigar más nada. Bueno, para descargar un poco el tema también sobre el ejército de Colombia, al que admiro porque nos salvan la vida y no lo tienen nada fácil con la violencia de este país. Yo creo que cuando estás en medio de una guerra, que es la que azota a este país durante tantas décadas, pues como tiempo para escribir de ovnis te queda el justo. Entonces también eso por hacer una pequeña descarga. Pero bueno, si quieren más datos sobre este caso que me parece apasionante, no se pierdan y compren y lean el libro de Esteban Cruz, Archivos X Colombianos. Lo tienen en cualquier librería del país, por cierto. Bueno,
Esteban, hay una historia en tu libro que a mí esa sí me deja loco, macho. Que yo no conocía, me la contaste tú un día y me quedé muy en shock, que habla de Barranquilla 2132. ¿Qué vaina es esa cosa tan loca, amigo? Sí, Juan Jesús, en todo el mundo se ha hablado, por ejemplo, y mucha gente lo repite, sobre el misterio de Julio Verne, ¿no? La anticipación, un personaje que escribe cantidad de novelas que anticipa la existencia de la bomba atómica, el submarino en 20.000 leguas de viaje submarino, el Capitán Nemo, el Nautilus, que habla de cosas increíbles. O sea, muchos decían que Julio Verne era casi como un Nostradamus literario que pudo traer a un tiempo pasado eventos que sucederían. Otros dicen que la influencia de Verne fue tan fuerte que él mismo influenció en la ciencia occidental y que los científicos leyeron a Verne y después quisieron hacer lo que él escribió. Lo cierto es que no son solo Julio Verne, ha habido muchas obras que parecen proféticas, ¿no? Parece que la escribiera un vidente. Y en Colombia tenemos uno de esos que es súper oculto, que fue escrito en 1932 por un señor que se llama José Antonio Osorio. Y este señor, José Antonio Osorio Lizarazo, fue un gran escritor colombiano, incomprendido. Sus novelas, y esto es lo más extraño, todas son sobre problemáticas sociales. Yo leí varias para ver si encontraba algo parecido a la anticipación a la ciencia ficción, y no, todas las demás hablan de las condiciones de pobreza, de cómo se vivía en Bogotá, de cómo eran novelas costumbristas. Ganó muchos premios. Entre esas novelas está La casa de la vecindad, que habla de un inquilinato, El camino de la sombra, que también lo leí. Hay otro sobre Gaitán que se llama El día del odio, y Osorio Lizarazo va a hacer estas novelas, y de repente, esto es lo más raro, Juan Jesús y todos los oyentes, pero súper raro, escribe una novela en Barranquilla de ciencia ficción que no se parece nada a lo que él había escrito nunca. O sea, no se parece nada. Esto es un enigma. El tipo va escribiendo novelas comunes de costumbrista y de pronto se sienta y escribe una novela de cómo será Barranquilla en el año 2132 y lo publica en 1932. Lo raro, vuelvo a recalcar, de ese texto es que anticipa cosas increíbles, con fechas y también con datos increíbles. Por ejemplo, en algún momento dice que es muy fácil llegar a Europa y que se demora uno entre 10 y 14 horas, lo mismo que se demora un avión, y en ese momento había vapores. En algún momento cuenta que los periodistas tienen una especie de pantalla en las manos que cuando se mueve gira y se va de un lado al otro, y eso en ese momento ni siquiera había pantallas, o sea, máximo había cine, ¿sí? Y está describiendo algo parecido a un computador. O sea, muy raro, un escritor que hace libros que hablan de la calle, que hablan de la gente, y de un momento a otro escribe un solo libro sobre cómo será el futuro y da datos que parecen ser ajustados a la realidad de un momento que él nunca había vivido. Eso es muy loco, porque lo que sí es verdad que es más difícil de entender es que es un escritor costumbrista, perdón, que de repente se mete a visionario, y lo más increíble es que acierta con el hecho de que pueda haber un computador, o que va a haber aviones que comuniquen Barranquilla con Europa y que en 10-12 horas estés en otro continente. Me parece increíble lo de este señor, y es una historia muy poco conocida y re loca. Alejandro Bernal. Hay uno de los elementos que más me llama la atención sobre este misterio, que como bien apuntabas, Juanje, a todos los que hemos podido indagar sobre él, pues nos deja locos, y es que José Antonio Osorio Lizarazo en esta obra pone a un personaje al cual denomina Juan Francisco Rogers, y obviamente libre de spoilers, pero la historia de este Juan Francisco Rogers es la siguiente, Juanje, y es que resulta que aplica sobre sí mismo un experimento de criogenia. Imagínate, Juanje, lo loco que es hablar de criogenia en 1932, que fue cuando este hombre publicó esto. Y a Juan Francisco Rogers, de acuerdo a la historia de Barranquilla 2132, sufre un percance en este experimento.
es rescatado su cuerpo 200 años después, en el año 2132, y se encuentra con un mundo muy diferente, tal y como Esteban decía, con unos portentos tecnológicos muy similares a los que tenemos hoy en día, y con algo que me llama bastante la atención, y es la descripción que hace Juan Francisco Rogers, este personaje de esta obra, sobre la gente, personas sin emociones ni lazos afectivos, realmente esclavos de la tecnología. Muy visionario y crítica la visión de José Antonio Osorio en esta obra, Juan G. José Antonio Osorio, un genio, porque ves a la gente por la calle, ¿no? En Bogotá, ya en todo el mundo, que con perdón parecen bobos y imbéciles todos mirando el celular y no miran el mundo. O sea, es una cosa que a mí me molesta sobremanera cuando saco al perro, por ejemplo, y veo la cantidad de gente que va con el perro por ahí haciendo popó, que ni lo recogen, y con el celular. Y venga, es como de, a ver, ¿estás con el perro, estás con el celular o qué estás haciendo? Un genio, ese señor. Había que hacerle un monumento en Barranquilla y otro en Bogotá. Juanje, es que algunos expertos ponen esta obra de Barranquilla 2132 al nivel de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Pero obviamente Huxley es más conocido, tiene muchísimo más alcance que este autor colombiano, pero realmente, como tú dices, un auténtico portento lo que hizo José Antonio Osorio aquí en Colombia. Una cosa que me parece fascinante. Y bueno, nos faltan 10 minutitos y yo no quiero terminar este especial sobre Archivos X en Colombia sin hablar de una historia que pude vivir junto a mi amigo Esteban Cruz hace muchísimos años. Porque la gente piensa que la meca de los ovnis es Roswell, que el sitio con más avistamiento ovni de Colombia es la Peña de Huayca. Bueno, señores, yo no he recopilado tanto testimonio sobre ovnis en mi vida como el día que me fui a Nopsa con Esteban Cruz Niño. Sí, Nopsa, un sitio en Boyacá donde hace unas ruanas maravillosas. Los que vivan fuera del país y no sepan qué es una ruana, pues bueno, pues una especie de manto que uno se pone por encima y te da calorcito, de origen muisca. Bueno, pues increíble, caminando por el pueblo, todo el mundo alguna vez ha visto salir extrañas luces del cerro de Aranda, justo al lado de Nopsa, y es algo que me impactó tanto que hasta en el escudo de la población que hay en el parque han puesto un ovni en el escudo. Es una cosa increíble. Esteban Cruz, y luego hiciste una investigación genial que plasmaste en tu libro Los Archivos X Colombianos. Sí, Juanje, estuvimos usted y yo, fuimos allá, caminamos, todo el mundo había visto un ovni, había relatos increíbles, el alcalde había visto un ovni, los concejales han visto ovnis, los policías han visto ovnis, la señora sentada con un perro tejiendo decía que había visto un ovni. O sea, el pueblo entero ha tenido de alguna manera... Y buscando entre textos, porque esto es un expediente X, porque todos los capítulos del libro están basados en documentos, no solo en tradición oral, sino son documentos oficiales. Encontré un documento oficial desde la colonia que hablaba que los indígenas de la zona y que los habitantes de la zona tenían mucho miedo a una montaña donde decían aparecían luminarias raras y decían que surgía el demonio y que se movía como si estuviera un demonio acostado en una hamaca sobre el cielo. O sea, tenemos que pensar en un mundo en el cual no hay aviones, no hay drones, no hay nada, no hay ningún aparato humano que flote más allá de globos, pienso yo. Y entonces la gente veía unas luces en el cielo que se movían, que estaban alrededor de un cerro, y lo que van a decir no es hay un globo, no van a hablar de ovnis, no van a hablar de extraterrestres, de reptilianos, de nada. Lo que van a hablar es hay algo ahí arriba, es el demonio. Entonces para ellos era el demonio que flotaba y se movía, y en esa oscilación de esas luces ellos interpretaban, y lo dice el texto oficial de ese momento, lo interpretaban como la hamaca del diablo. Decían, allá está Satanás, allá está Lucifer, allá está la maldad pura, el enemigo de Dios, acostado en una hamaca, y por eso se ve esa luz roja que se mueve como si se bamboneara, pero es evidentemente un ovni lo que veían, Juanje. Efectivamente, un objeto volante no identificado. Es que eso es una cosa muy loca, porque todo el mundo en ese pueblo ha visto esas luces y nos lo comentan. Y gente que decía que la luz se quedaba encima de la montaña, otros que decían que la luz bajaba de la montaña. Y entonces, claro, como era una cosa que no entendían
y digamos, quien hacía las interpretaciones de todo por encima de la gente al final era la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica dijo, pues si esto no entiendo qué es el demonio, directamente. Y tanto fue así, que esto es muy loco, que fueron a lo alto del cerro, hicieron un exorcismo al cerro y pusieron una cruz, para ver si poniendo la cruz y con un exorcismo, aquellas luces dejaban de aparecerse. Pero las luces se siguen apareciendo hasta el día de hoy. Qué historia tan loca, ¿no, Esteban? Sí, y el padre que subió, porque hicieron una procesión, y a los amigos de Nopsa un saludo, a toda la gente de Boyacá, subieron hasta el cerro y el padre era de apellido Aranda y hoy en día el cerro se llama el Cerro de Aranda y la cruz que se puso allí era una cruz blanca que brillaba y se veía desde gran parte de la población y se llama la Cruz de Aranda porque fue este sacerdote que va a colocar e instalar esa cruz. Después ven un montón de historias porque dicen que un rayo cayó y rompió la cruz en dos y volvieron a aparecer los objetos, pero lo cierto es que sí hay gente allí que dice que los sigue viendo, que esas luces los persiguen a tal nivel, y esto es lo que hablábamos alguna vez con Juan Jesús en otros programas, que mucha gente empezó a ir a ese lugar para ver si podía haber ovnis, si hay campamentos y todo. Yo creo que esto es lo bonito del misterio, que ayuda a las poblaciones locales, que el misterio es cultura, que el misterio también sirve para el desarrollo de las comunidades, que el misterio es desarrollo turístico, y si queremos un lugar, pues no tenemos que atacarlo, como una vez quisieron hacer un parque temático sobre ovnis, por allá cerca en Villa de Leyva, y todos se pusieron en contra, y hasta que dañaron el proyecto. Entonces hay gente que va allá, y incluso un poblador, un escultor, un artista local, con su buena intención y con mucho esfuerzo, construyó un ovni, un monumento, un ovni, y hoy en día está en el camino. Si tú quieres subir al Cerro de Aranda, en la mitad aparece el monumento a un ovni, y eso muestra que es tan importante para su pueblo estas apariciones, que hasta le hacen un monumento como se le hace a un patriota, a un conquistador antes, a un indígena, pero aquí le hacen un monumento a un ovni. Es que es una cosa que yo pienso que deberíamos de cambiar aquí el chip en Colombia, ¿vale? Y me explico de una manera muy sencilla. Los norteamericanos tienen el caso ovni más icónico de la historia, que es el de Roswell. Hay museo de ovnis en Roswell. Visita a donde cayó el ovni. Todo lo que quiera, le sacan plata. El que quiere disfrutar de esto, disfruta, y me parece genial. Entonces, que por un tema de un conservadurismo absurdo no hayan dejado hacer un parque ovni, no me acuerdo si era en Tabio o en Tenjo, en relación a la peña de Huayca, y hayan mutilado todos estos proyectos, porque Dios mío, ¿cómo hablamos de estas cosas? Pues me parece una soberana estupidez, y además están perdiendo plata. Porque el turismo de lo paranormal existe, el turismo del misterio existe. Y si no me creen, vénganse conmigo a los viajes de autor que hago. El de Israel ya no me quedan plazas para marzo. He estado con 2 grupos en Egipto, y tú hablas con los guías en Egipto y con las agencias egipcias y me dicen, usted quiere misterio, yo le echo una mano para ver dónde podemos ir, diseñar viajes, tal. Obvio. Si es que hay millones de personas que siguen esto y que hacen esto, entonces pues es normal que tengan sus inquietudes, tanto históricas, que es lo que hago yo en este tipo de viajes de autor, como simple y sencillamente ufológicas. ¿Os imagináis que hubiera un centro de interpretación del fenómeno ovni en Nopsa, o en Tabio, o en Tenjo, cerca a la peña de Huayca? Pues habría una cantidad de gente absurda que iría y le dejaría plata a la gente del pueblo. Y lo veo así, lo digo así, insultos @Juan G. Vallejo, no tengo ningún problema. ¿Qué opina Alejandro Bernal? Juan G, es que tenemos un referente también muy cercano aquí en Latinoamérica, Capilla del Monte en Argentina. Ellos Sí, han generado una industria de turismo alrededor del misterio de los ovni impresionante. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Definitivamente. Sí, claro, o sea, si esto hay que tratarlo con naturalidad, pues si hay infinidad de testigos que dicen que ven ahí luces extrañas y no hay forma de explicarlas, ¿por qué no puede ser un sitio un centro de reunión de gente que nos gustan estos temas? Como por ejemplo, hay un aeropuerto ovni en el desierto de la Tatacoa, y me Sí. parece
genial. Que vaya la gente, que se vaya a ver las estrellas, que es algo maravilloso que nos reconecta con nosotros mismos, y ojalá se apareciera un ovni tremendo para poder fotografiarlo y para poder grabarlo. Bueno, señores, nos falta un minutito ya para llegar al final de este bloque, así que Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Juanje, un recorrido realmente apasionante, muy intrigante sobre casos reales, así como nos lo comentaba nuestro invitado Esteban Cruz, documentos oficiales, algunos hechos que marcaron para siempre la historia de Colombia, auténticos expedientes X que se desarrollaron en nuestro país. Me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @S, y los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Esteban Cruz, amigo, tus conclusiones, tu cierre, tus redes sociales y recomendadísimo el libro Archivos X de Colombia de Esteban Cruz Niño. Sí, Juanje, lo que quiero decir al final es, son tantas las historias, son tantas que están en documentos oficiales, son tantas que han estado ocultas que son la punta del iceberg de lo que realmente hay allí. Y hay algo que de alguna manera solo nosotros, los que queremos ir más allá, nos interesa. Y si a usted le interesa, el que está escuchándome, lo paranormal, el misterio, lo sobrenatural, lo conspiranoico un poco, vaya a Expedientes X Colombia, en ese libro lo va a encontrar y va a quedar asombrado. Y lo segundo, si a ustedes les gustan estos temas, búsqueme en YouTube como los audios de Cruz Escribiente. Audios de Cruz Escribiente es un canal de YouTube, tiene ahí investigaciones, y a mí me puede seguir como @Cruz Escribiente en todas las redes sociales. Muchas gracias, Juanje. Gracias a ti, amigo. Pues deciros que me encanta leer libros como el de Archivos X Colombia de Esteban Cruz, porque hacen que el realismo mágico tenga una versión 2.0, un misterio que se hace real, se hace patente, y es tan potente además que organismos oficiales llegan incluso a investigarlo, porque es una realidad inquietante que tenemos delante de nuestras narices, va a estar ahí y nos obliga a redibujar los límites de la realidad. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.